Ahora sí. Antes de comenzar, les cuento que este seminario cuenta con 2 intérpretes en lengua de señas, Katiska y Gabriela, quienes interpretarán, se irán turnando y su video va a estar fijado en la pantalla de Zoom. ¿Ya? Ahora sí, buenas tardes. Mi nombre es Ignacio Casielles, soy parte del equipo del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica y les doy la bienvenida al seminario virtual Acceso de la Comunidad Sorda al Sistema de Atención en Salud Mental, organizado por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Esta actividad se enmarca en el ciclo de seminarios del concurso de políticas públicas, en el que se presentan los resultados de los 8 proyectos ganadores de la versión de 2020. En el concurso de políticas públicas UC, equipos interdisciplinarios de académicos de la universidad investigan temas de relevancia nacional con el objetivo de entregar propuestas de política pública. El concurso existe hace 15 años, en los cuales se han elaborado y presentado alrededor de 130 propuestas en diversos temas de interés público. Este año, el concurso cuenta con el patrocinio del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Hoy se presentará la investigación La exclusión de la comunidad sorda del sistema de atención en salud mental hacia un modelo que respete sus características culturales y lingüísticas, desarrollada por María Rosa Lisi y Félix Besigalupo, de la Escuela de Psicología UC, y Maribel González, Verónica Escobar, Martín Vergara, Yexenia Bonilla y Elisa Varas, del Laboratorio Lengua, Educación y Cultura Sorda Lexor. Agradecemos especialmente hoy a los panelistas que nos acompañan. Gloria Cerón, jefa del Departamento de Estudios del Servicio Nacional de la Discapacidad, Matías Irarrázaval, jefe del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud, y Juan Luis Marín, director del Colegio Jorge Otro. Les cuento que este seminario estará disponible desde mañana, junto con las presentaciones, en el sitio web politicaspublicas.uc.cl. Antes de comenzar, les quiero entregar algunas recomendaciones para que esto funcione mejor. Todos los asistentes tienen silenciado el micrófono y apagada la cámara. Para hacer preguntas, pueden escribir en el chat que se encuentra en el menú inferior de la pantalla. Les sugiero que seleccionen la opción de hacer preguntas a todos los panelistas y a todos los asistentes, para que así todos puedan leerlas. Al final del seminario, tomaremos algunas de estas preguntas para hacerlas a los panelistas. Ahora sí, vamos a dar inicio al seminario. Entonces, invitamos primero a María Rosa Lisi, a Verónica y a Félix, quienes harán la presentación de los resultados del estudio y de las propuestas de políticas públicas. Está sin micrófono María Rosa. ¿Cómo comparto mi presentación? Disculpa. ¿Yo puedo compartir desde acá? Sí. Ok. Hay cambio de intérprete a la intérprete número 2, para que la puedan fijar, por favor. ¿Se ve? ¿Sí se ve? Sí, se ve la presentación. Ok. Empiezo entonces. Disculpa, antes que empiece, por lo menos yo no veo a la intérprete. No sé si la tienen fijada también. Vamos a fijarla. Así. María Rosa, si quieres empezar ahora. Ok. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar acá hoy día. Antes que nada queremos agradecer
al Centro de Políticas Públicas y a su director, Ignacio Irarrázaval, por darnos la posibilidad de estar acá hoy presentando este proyecto. Agradecemos especialmente a nuestros panelistas y a todas las personas que han venido en el día de hoy, en esta tarde, particularmente a las personas sordas, a quienes además queremos agradecer su participación en distintos roles y en distintas etapas a lo largo de nuestro proyecto. Bueno, nuestro proyecto se llama La exclusión de la comunidad sorda del sistema de atención en salud mental, hacia un modelo que respete sus características culturales y lingüísticas. Tal como se desprende del estudio, nuestro proyecto surge por una situación de exclusión en que se encuentra la comunidad sorda chilena frente al sistema de atención en salud mental. Y además, este problema debe ser abordado desde una comprensión de la situación en que se encuentra la comunidad sorda en cuanto a minoría cultural y lingüística. Es por eso que en nuestro título ponemos un modelo que respete, ¿no es cierto?, y que considere estas características culturales y lingüísticas. Para comenzar, algunos antecedentes generales que se desprenden de investigación realizada en varios países, que muestran, por una parte, una mayor prevalencia de problemas de salud mental en la comunidad sorda en comparación con las personas oyentes, y también mayor severidad de los síntomas, por ejemplo, en el caso de la depresión. Hay una serie de factores de riesgo que se asocian a esto, una de las cuales, y quizás la más importante, tiene que ver con que el 90% de los niños sordos, niños y niñas sordas, tienen padres que son oyentes, y esto genera muchas veces problemas de comunicación al interior de las familias, lo cual afecta el desarrollo de los niños en distintos ámbitos. Por otra parte, historias de experiencias de aislamiento y estigmatización también pueden estar a la base de algunos problemas de salud mental que presenten las personas sordas. La evidencia internacional muestra en casi todos los países esta exclusión en relación a la atención en salud mental, en distintos grados, como vamos a ver acá. En la exclusión grave. En otros países han ido avanzando, aunque todavía se reporta exclusión. Exclusión en el sentido de no poder tener acceso a servicios de salud mental y tratamientos que sean adecuados, políticas específicas dirigidas a esta comunidad, profesionales calificados y que conozcan las características culturales y lingüísticas de este grupo. En Chile hoy vemos que, en Chile hoy vemos que cerca de 500.000 personas son sordas en Chile, de las cuales el 40% no ha terminado, no ha completado la enseñanza básica. El 38% se encuentra en el segmento de vulnerabilidad social. No tenemos estudios acá en Chile sobre la salud mental de las personas sordas y tampoco hay profesionales que tengan las competencias ni la formación requerida. Lo mismo ocurre con los intérpretes que puedan estar especializados en el área de la salud mental. En Chile no existen normativas específicas con respecto a este tema. Tampoco existe una ley todavía. Existe una ley en el Congreso que está todavía pendiente de aprobación sobre protección de la salud mental. Pero revisamos varios aspectos de la legislación chilena y acuerdos internacionales que ha suscrito Chile que dan cuenta de que lo que nosotros estamos planteando es algo necesario para poder cumplir con algunas de estas exigencias. Estos documentos legales y, por ejemplo, la Convención de las Naciones Unidas, que fue suscrita por Chile, de los derechos de las personas con discapacidad, enfatizan el respeto a las características culturales y lingüísticas de las personas sordas, los derechos humanos, la eliminación de la discriminación, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal, la equidad. Por lo tanto, la propuesta intenta de alguna manera abordar que estos derechos y estos requisitos de eliminar la discriminación, favorecer la equidad, se puedan cumplir en este ámbito específico que es la atención en salud mental. El objetivo general de la propuesta fue desarrollar orientaciones para la generación de una política pública que favorezca la promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación en salud mental para las personas sordas en Chile.
considerando sus características culturales y lingüísticas. Como objetivos específicos, tenemos 4 objetivos específicos. El primero es identificar necesidades de la comunidad sorda en los ámbitos de promoción, prevención, acceso a tratamiento y rehabilitación en salud mental. El segundo objetivo es identificar barreras y limitaciones del sistema de salud para ofrecer atención que considere estas características culturales y lingüísticas. El tercer objetivo es adaptar y traducir a lengua de señas chilena un instrumento para evaluar síntomas depresivos en jóvenes y adultos sordos, el cuestionario PHQ-9, y registrar este proceso. Y el cuarto objetivo es desarrollar sugerencias que favorezcan la promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación en salud mental de las personas sordas en Chile. Este objetivo, justamente el último, es del que vamos a hablar hoy en día a través de las propuestas que le vamos a presentar. La metodología que utilizamos fue, primero, realizar una revisión extensa de la literatura y documentos legales, realizar entrevistas en profundidad a 6 activistas sordos pertenecientes a diferentes organizaciones relacionadas con el área de la salud y la educación. También realizamos entrevistas individuales y grupales con 9 profesionales, psicólogos clínicos, educacionales, trabajadores sociales e intérpretes. Realizamos una adaptación y traducción a la lengua de señas chilena del cuestionario PHQ-9 para evaluar síntomas depresivos, proceso en el cual participaron, además de los integrantes del equipo, 9 personas en total. Establecimos contacto con expertos internacionales que habían realizado también adaptaciones y traducciones a lengua de señas de sus países, algunos instrumentos de salud mental, de evaluación en salud mental. Y también presentamos una versión preliminar de nuestra propuesta a personas que participan en distintas organizaciones de la comunidad sorda para recibir retroalimentación. Ahora, Verónica les va a presentar nuestros principales resultados. Ya, dentro de los principales resultados que pudimos obtener a través de la entrevista que realizamos a la comunidad sorda, a los profesionales de la salud mental y a intérpretes, podemos decir que todos coincidían en que existe un desconocimiento por parte de los profesionales de la salud sobre temáticas relacionadas con la cultura sorda y la comunidad sorda, la diversidad y las necesidades comunicativas de las personas sordas y sobre todo un desconocimiento en el manejo de la lengua de señas chilena. Además, estas personas indican que existe una ausencia en redes de derivación y colaboración de profesionales de la salud y por parte de la comunidad sorda también existe un desconocimiento con relación a problemáticas relacionadas con la salud mental. Además, indican que al momento de acceder a salud mental, muchas veces son las familias las que tienen que solventar el gasto del pago de los intérpretes. Por lo tanto, hace falta un financiamiento de estos intérpretes por parte del sistema de salud chileno. Dentro de las sugerencias que proponen, la principal sugerencia tiene relación con la participación permanente y transversal de la comunidad sorda en todas las iniciativas vinculadas a la salud mental de las personas sordas. Es sumamente importante el rol que cumple cada una de las personas sordas y el aporte que pueden tener ellos para que la implementación del trabajo en salud mental sea llevada de una mejor forma. Además, indican que es necesario realizar capacitaciones e informaciones a los profesionales que vayan a participar dentro de la atención a la salud mental y mencionan que es importante que se trabaje temas relacionados con la cultura sorda, que se realice enseñanza de la lengua de señas y que ellos sepan cómo enfrentar problemas que enfrenta directamente la comunidad sorda y que tienen relación con sus propias características. Además, mencionan la importancia de que existan intérpretes especialistas en el área de salud mental y que se pueda capacitar e incluir a profesionales y mediadores sordos en la salud mental. Ahora, ¿qué entendemos por mediadores sordos? Estos son personas que cumplen un rol y apoyan la comunicación entre las personas sordas y los profesionales de la salud mental en situaciones cuando el nivel de lengua de señas que maneja la persona, el usuario, no permita la comunicación directa con el intérprete.
Además, se indica que a modo de intervención y apoyo, tanto a los profesionales de la salud como a las personas de la comunidad sorda, mencionaron la importancia de la creación de una unidad o un centro especializado en atención a personas sordas con profesionales que cumplan un perfil que puedan dar respuesta a las necesidades de la comunidad sorda. Además, creen que es necesario tener apoyo y orientación temprana a las familias con hijos sordos, y en el caso de estudiantes, de niños y de jóvenes sordos, que se puedan desarrollar programas de promoción y de prevención que sean adaptados o pensados directamente en ellos. Y finalmente dicen que en caso de que sea posible, ellos piensan que una óptima atención debe ser hecha directamente con un profesional con los que se puedan comunicar a través de la lengua de señas y no mediante un intérprete, en los casos que se pueda. Entonces, luego de observar todos estos resultados y los comentarios que hemos recibido a través de la entrevista, pensamos que nuestro alineamiento central en la propuesta van a tener 2 puntos que van a ser, por una parte, el acceso a la salud mental, que sea respetando las características lingüísticas y culturales de las personas sordas, y por otro lado, que exista una participación permanente de la comunidad sorda, tanto en el desarrollo como en la implementación de la propuesta misma. Ahora, para comenzar ya viendo cómo tenemos pensado esta implementación, la primera propuesta tiene relación con la atención y tratamiento en salud mental para las personas sordas. En este sentido, lo que nosotros proponemos es que exista una unidad de salud mental para personas sordas en un hospital de referencia nacional, en donde las personas puedan tener una atención y orientación en forma presencial. Además, esta unidad tenemos pensado que pueda prestar asesorías a otros sistemas y a otros servicios, y en el caso de que las personas sordas no puedan acceder directamente en forma presencial a esta unidad, queremos implementar un sistema de telemedicina para que de esta forma personas sordas de todo el país puedan acceder igualmente a la atención. Como profesionales mínimos sugeridos, pensamos que la unidad debe contar con médicos psiquiatras, con psicólogos, con intérpretes de lengua de señas, con mediadores sordos, con trabajadores sociales, con técnicos en computación y asistentes de administración. Además, para que el acceso pueda ser de una forma óptica, es necesario contar también con la contratación de intérpretes de lengua de señas que sean capacitados en el área de salud y específicamente en el área de salud mental dentro de los puntos de red pública de salud. Y finalmente, creemos que es sumamente necesario para que esto se pueda llevar a cabo, que exista una propuesta de ley que pueda asegurar el financiamiento del programa de salud mental específicamente para las personas sordas. Bueno, esta es nuestra segunda propuesta. ¿Se me escucha, no? Sí. Ya, es que yo no me veo, entonces no sabía esto. Ya. Nosotros elaboramos 4 propuestas que están articuladas. Nosotros elaboramos 4 propuestas que están articuladas entre sí. La propuesta número 2 se relaciona con la formación y capacitación de profesionales en el área de salud y específicamente de salud mental. Pensamos que un tema importante es la formación de profesionales de la salud en lengua de señas chilena, cultura sorda y situación actual de la comunidad sorda chilena y las barreras que enfrenta la comunidad. Y esta formación, en todas las formas en que se implemente, esté siempre a cargo de duplas conformadas por una persona sorda y un profesional oyente. Tenemos 2 formas sugeridas de esta formación de profesionales. Una es como la formación de profesionales antes de que se titulen, a través de cursos universitarios optativos de lengua de señas chilena para estudiantes de carreras de salud y de salud mental, que se elaboren propuestas a un fondo concursable. Las universidades elaboren propuestas que se presenten a un fondo concursable, y este programa beneficiaría anualmente a 5 universidades, y la idea es desarrollarlo al menos por 3 años. Ese es
un aspecto. El segundo aspecto en la formación de profesionales es realizar un diplomado online para 50 profesionales de la salud mental de 10 meses de duración, que sea también dictado desde una universidad a través de una licitación del Ministerio de Salud. La propuesta número 2 incluye también la formación de intérpretes especializados en el área de la salud mental y la formación de mediadores sordos. En cuanto a los intérpretes, el énfasis pensamos que debiera estar puesto en aspectos éticos de la interpretación en salud mental, vocabulario específico del área y aspectos culturales y psicosociales asociados a la comunidad sorda. Estamos pensando en un curso de 30 horas para 40 personas que se ofrezca en modalidad online por una universidad en alianza con una agrupación de sordos. Proponemos que sea un curso financiado por Senadis y que se dé 2 versiones por solo un año. En cuanto a la formación de mediadores sordos, Verónica ya explicó el rol del mediador sordo y también pensamos en un curso online para capacitar a un grupo de 40 personas para que puedan actuar, ejercer como mediadores sordos en distintos lugares donde se atiendan personas de la comunidad sorda. Una tercera propuesta tiene que ver con la prevención y promoción en salud mental. Y aquí hemos pensado en un programa de intervención y atención temprana que pueda orientar y apoyar a padres de niños sordos. Pensamos que este programa podría estar alojado en la unidad de salud mental para personas sordas que estamos proponiendo crear y que lo desarrollen equipos conformados por adultos sordos, psicólogos y educadores diferenciales que entreguen asesoría y apoyo a estas familias, desde que se diagnostica que tienen un niño sordo. Una segunda propuesta tiene que ver con adaptar y desarrollar programas psicoeducativos y de cuidado de la salud mental que se desarrollen en espacios educativos. Esto quiere decir que todos los programas que se programen desde el MinSal y estén dirigidos a las escuelas, en los casos en que sean escuelas de sordos o escuelas donde están niños sordos en proyectos de integración, jóvenes sordos también, puedan tener en mente que estos programas tienen que estar adaptados y tienen que considerar la lengua de señas para poder ser beneficiosos también para este grupo. Ahora, Félix va a presentarles la cuarta propuesta. Hola, buenas tardes. Bueno, la cuarta propuesta es sobre el desarrollo de una línea de investigación en el área de salud mental en personas sordas, ¿no? Es muy importante tener estudios en Chile, la realidad nacional, estudios de prevalencia para caracterizar la población sorda en cuanto a diagnósticos de salud mental, ¿no es cierto? Depresión, ansiedad, por ejemplo, estadísticas de intentos de suicidio, consumo de sustancias y otros trastornos, ¿no es cierto? Para esto es importante tener financiamiento, ¿no es cierto? Y entonces proponemos mejorar el acceso a financiamiento para la investigación en salud en población vulnerable. Un ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, que el FONIS, o sea, el Fondo de Investigación en Salud, que actualmente existe, podría tener un ítem específico para evaluar este tipo de problemáticas, ¿ah? Como fondos reservados, por así decirlo, y que no tengan que competir con todos los fondos que se postulan a nivel nacional, sino que un cierto monto específico para estudiar discapacidad, en este caso puede ser en población sorda u otras poblaciones que lo necesiten con urgencia. En nuestra propuesta, nosotros, como ya se presentó, trabajamos en la creación, adaptación y validación de un instrumento de evaluación de salud mental, en este caso para evaluar síntomas depresivos, ¿no es cierto? Que es el instrumento PHQ-9, ampliamente usado en el mundo y que también se ha adaptado en otros países a lengua de señas, ¿no es cierto? Nuestro esfuerzo fue adaptar este instrumento a la lengua de señas chilena, para usarla específicamente en la población sorda en Chile. Les queremos describir un poco cómo fue este proceso, y además puede ser modelo para adaptar otros instrumentos que sean fundamentales para evaluar síntomas, por ejemplo, síntomas de ansiedad,
postraumáticos, etc. Nosotros participamos activamente con miembros de la comunidad sorda. De hecho, en nuestro equipo hay personas sordas, ¿no es cierto? En primer lugar, se adaptó el PHQ-9, ¿no es cierto?, la versión en español, que está validada en Chile, ¿no es cierto? Pero se hizo una versión de español simplificada. Luego se realizó la traducción a lengua de señas chilena, y posteriormente se pidió a evaluadores, miembros de la comunidad sorda, para que pudieran cotejar, ¿no es cierto?, los diferentes ítems en video, ¿no es cierto?, con las preguntas de este cuestionario, que son 9 preguntas, ¿no? PHQ-9, son 9 preguntas, para ir iterando, ¿no es cierto?, y obtener la mejor versión posible. Entonces, nosotros actualmente estamos en una etapa ya final de la adaptación, y estaríamos ya muy pronto listos para tener la versión final en video de este instrumento, para poder utilizarse para hacer el primer estudio de prevalencia de síntomas depresivos en personas sordas en Chile. Entonces, esta sería un cuadro resumen, ¿no es cierto?, con todas nuestras propuestas. No sé, María Rosa, si tú quieres... Sí, sí. estoy tratando de hacerme visible. Entonces, Ok. En este esquema, parece un poco confuso, pero voy a tratar de explicar un poco, porque es importante, porque muestra que estas 4 propuestas que nosotros hemos desarrollado no son independientes, sino que están de alguna manera todas articuladas entre sí. Al centro de esta propuesta está la propuesta número 1, que tenía que ver con la creación de esta unidad de salud mental para personas sordas, ubicada o alojada, ¿no es cierto?, en un hospital de referencia nacional, donde se pudieran atender niños, jóvenes y adultos sordos. Esta unidad presentaría, además de las personas que se atienden ahí, ¿no es cierto?, la posibilidad de tener servicios de telemedicina. Esas flechas que salen de la unidad, ¿no es cierto?, son el servicio de telemedicina, y también estos programas de intervención y atención temprana que oriente y apoye a padres de niños sordos. Del otro lado, tenemos la red pública de salud, en la que esperamos también que puedan insertarse intérpretes formados para trabajar en salud mental. Desde el Ministerio de Salud están los programas educativos y de cuidado de la salud mental que consideren lengua y cultura sorda, y que son esos programas básicamente que se implementen en los colegios, en las escuelas, en los liceos, y que van a ser en colaboración entre el MinSal y esta unidad de salud mental para personas sordas. Y tenemos la importancia en esta propuesta de la formación de profesionales en lengua y señas chilena, comunidad sorda y cultura sorda, y también formación de intérpretes y mediadores sordos. En general tenemos, en el marco general tenemos la propuesta de ley que mencionaba Verónica, y también la necesidad de conducir investigación y desarrollar instrumentos que permitan avanzar en proveer servicios de calidad en salud mental para estas personas. Y con eso nosotros damos por terminada nuestra presentación. Ahí ponemos el correo electrónico del Exor por si alguien se quiere comunicar con nosotras. Muchas gracias, María Rosa, Verónica y Félix, por su presentación. Ahora vamos a dar inicio al panel de comentarios. Los invitados al panel tuvieron acceso al documento, al informe del estudio con anticipación, y van a tener 10 minutos cada uno para exponer sus comentarios sobre los resultados y propuestas. Vamos a comenzar con Matías Irarrázaval, quien es psiquiatra de niños y adolescentes de la Universidad de Chile, máster en salud pública de la Universidad de Harvard
y especialista en investigación en salud mental de la Organización Mundial de la Salud. Es profesor asociado de la Universidad de Chile e investigador adjunto del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad. Actualmente, Matías es jefe del Departamento de Salud Mental de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud. Adelante, Matías. Ahora vamos a cambiar de intérprete. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? ¿Me ven? Sí, se escucha. Excelente. Primero, agradecer al Centro de Políticas Públicas por la organización de, digamos, este conversatorio y por el apoyo a este proyecto que me parece que tiene la mayor relevancia. Felicitaciones también a los autores y a los investigadores del proyecto por no solamente involucrarse en un área que tiene poco desarrollo en el país, sino que es de tremenda necesidad, entendiendo que tenemos que hacer una interfaz y una, digamos, involucración de la salud mental en todos los niveles y en toda la población. Y eso incluye, evidentemente, la población sorda. Yo creo que de las cosas más relevantes que se destacan en el proyecto y que está basado en la investigación que, digamos, encontramos en otros países, es que desde la perspectiva de la persona sorda, el ver el uso del lenguaje de señas está estrechamente asociado con una demostración que es de respeto, de valor, de confianza personal. Y sin duda que en el tema de salud mental esto se hace especialmente crítico, porque de alguna forma permite la comunicación adecuada y la expresión de lo que es el contenido emocional y el contenido psicológico que es tan relevante para la recuperación y también para el diagnóstico desde el punto de vista de la salud mental. Entonces, sin duda que valoro lo que escriben los investigadores como tratar de incluir el lenguaje de señas y también la cultura de personas sordas en entornos donde la participación de ellas es vital y que tiene como objetivo brindar servicios a ellas y donde el lenguaje de señas es el medio de comunicación más importante que se puede utilizar en este tipo de prestación de servicio y que por parte del equipo incluye también el compromiso del trabajo con los pacientes. Pero sin duda que para poder proporcionar un servicio que sea culturalmente sensible y que sea accesible desde el punto de vista lingüístico a las personas sordas y también sordociegas, se debe o es de vital importancia permitir la comunicación y la comprensión que sea recíproca en el marco lingüístico que tenemos en Chile y en la cultura que tenemos en las diferentes comunidades. Entonces, sin duda que el conocimiento y la experiencia de la cultura de los sordos, de las personas sordas y los problemas únicos de salud que presentan, entendiendo de que presentan los mismos problemas de salud mental, pero agregados, ¿cierto? Algunos otros relativos a las dificultades que pueden presentar en el ambiente. Esto permitiría que los servicios respondan más bien a las necesidades de las personas sordas en forma más efectiva. Entonces, tiene plena pertinencia el trabajo que está realizado. Voy a dedicarlo el resto de los minutos para comentar un poco en relación al modelo de servicio. Y yo creo que eso puede ser mi aporte principal en este panel. Porque dentro de las diferentes propuestas, hay algunas propuestas que hablan de querer hacer un modelo de servicio más bien centralizado, donde habría un equipo específico, especializado en un hospital que corresponde, digamos, al nivel más especializado de atención que tenemos en la red. Y hay otras propuestas que hablan de poder mejorar la capacidad de los equipos en general y de la red completa de poder no solamente conocer el lenguaje de personas sordas, sino que también de poder atenderla adecuadamente. Creo que las personas sordas, cuando tienen un problema de salud mental,
que incluye los criterios normales para una derivación a un servicio de salud mental, va a presentar algunas presentaciones que son complejas y donde hay evidencia de que el funcionamiento deteriorado en algunas áreas de la vida diaria requiere un tratamiento especializado para volver a tener un funcionamiento óptimo. Y eso habla de que los equipos de salud y los equipos de salud mental tienen que estar preparados no solamente para poder comunicarse adecuadamente, sino que para poder tener estas consideraciones que permitan finalmente hacer un buen tratamiento y recuperación de los pacientes en su salud mental. Entonces, en ese sentido, el objetivo de los servicios de salud mental especializados, cuando estamos hablando, por ejemplo, hospital, debiera ser garantizar que las personas sordas puedan ser evaluadas y tratadas de forma confiable y en forma adecuada para ellas. Y que esos servicios incluyan desde lo mental, pero que incluyan también, sin duda, tantos otros factores que afectan la salud mental. Pero sí creo de que hiperespecializar o centralizar el trabajo de los equipos en un hospital puede perjudicar el acceso de la comunidad de personas sordas a la salud mental. Bien sabemos de que principalmente las personas que tienen problemas de salud mental no consultan, es decir, están en la comunidad, no están en los servicios de salud. Y aquellos que logran llegar al hospital son la minoría, estamos hablando de menos del 10%. Consultan en general, en población no sorda, alrededor de 1 de cada 3 personas que lo necesitan. En personas sordas no tenemos los datos en Chile, pero se asume de que esto puede ser aún mayor. Entonces, en ese sentido, digamos, enfocarnos solamente en el hospital, que es un centro especializado para poder desarrollar, digamos, estos dispositivos, me parece que es insuficiente. La propuesta, en cambio, que tiene que ver con tratar de capacitar a los equipos, personal clínico y no clínico. Hay que reconocer de que las dificultades de comunicación pueden exceder al personal clínico, el personal administrativo, el personal de apoyo, el personal psicosocial, y poder entonces capacitar a todo el personal en lenguaje de señas, el lenguaje que pueda ser utilizado con personas sordas, en forma diferenciada, en niveles diferenciados dependiendo de las necesidades, porque evidentemente que recibir o atender a una persona sorda en farmacia de un consultorio es diferente a atenderlo en una terapia psicológica. Pero considerando esos niveles, me parece adecuado entonces que todos los equipos de salud mental y todos los equipos de salud tengan la posibilidad de formarse y capacitarse en lenguaje de señas. Acceder, como se mencionó, a videoteléfono, mensajería, teléfono de texto, correo electrónico, minicom y otras cosas también son deseables, pero lo que no hemos topado durante esta pandemia es que muchos equipos a nivel nacional no tienen los recursos tecnológicos suficientes como para poder hacer ese tipo de atención. Entonces todavía parece adecuado de que los equipos tengan la posibilidad de capacitarse para poder atender cara a cara, para poder atender, ¿cierto?, en los mismos consultorios, en los mismos centros de salud a las personas sordas. Evidentemente que servicios especializados dedicados a rehabilitación o dedicados, ¿cierto?, a la integración de personas pueden asesorar a otros servicios y de esa forma se pueden multiplicar y se pueden producir información que permita a los pacientes acceder apropiadamente y tener una mejor capacidad para poder acceder, digamos, a temas de información en salud mental. Creo que si habitualmente la población en general tiene poca literacidad en salud mental, poca conocimiento sobre salud mental, eso puede ser peor aún en la comunidad sorda, básicamente porque no hemos hecho el trabajo de poder entregárselo desde el punto de vista comunicacional. Entonces, con esto voy terminando. Creo que es deseable, digamos, la capacitación del personal de salud en general. Esto se puede apoyar con tecnología, se podría apoyar con servicios especializados a nivel hospitalario,
pero la base debería ser la posibilidad entonces de capacitar en forma transversal. Y esto permitiría entonces que una colaboración entre los equipos locales, entre las agrupaciones, entre los usuarios y finalmente entonces una mejor integración de la comunidad. Finalmente, no olvidar la necesidad de trabajar intersectorialmente. Todas las personas con problemas de salud mental tienen determinantes sociales que afectan su salud mental. Estamos hablando del género, de la edad, de la pobreza, de temas educacionales y otros. Bien comentaban al principio, introducían de que con la comunidad sorda esto puede ser mayor aún o más marcado, y por lo tanto hay que considerar el apoyo a todo nivel y no solamente centrarse en la atención psicológica o la atención en psiquiatría como una solución a los problemas de salud mental que puede tener la comunidad sorda. Quiero dejarlo hasta acá porque la verdad es que hay muy buenos panelistas como para poder seguir discutiendo, pero felicitaciones nuevamente al equipo y también a la Universidad Católica por poder organizar y apoyar iniciativas que sin duda estamos buscando desde el Ministerio de Salud poder integrarlas dentro del trabajo de capacitación permanente que estamos haciendo. Iniciativas como esta nos dan el impulso como para poder hacerlo. Y por supuesto también el trabajo de poder implementar, digamos, evaluaciones, test, diagnósticos traducidos para el lenguaje de personas sordas, es muy relevante. Así que felicitaciones por la iniciativa, por el apoyo y el trabajo, que me doy cuenta que fue muy importante durante el último tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías, por tus comentarios. Ahora vamos a dar la palabra a nuestra segunda panelista. Ella es Gloria Cerón, que es administradora pública de la Universidad de los Lagos y magíster en políticas públicas y desarrollo local de la Universidad de Arte y Ciencias Sociales, ARCIS. Actualmente se desempeña como jefa del Departamento de Estudios del Servicio Nacional de la Discapacidad, donde coordinó el segundo Estudio Nacional de la Discapacidad en 2015 y ha realizado además múltiples investigaciones en materia de discapacidad y políticas públicas. Adelante, Gloria. Ay, ¿me escucho bien ahí? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Antes de comenzar con algunas reflexiones y tratar de respetar el tiempo, felicitar, ¿cierto? Y saludar al equipo investigador, una investigación robusta, con una metodología clara, bien contundente y muy ajustada al marco conceptual en materia de discapacidad, el marco conceptual y el paradigma actual que promueve la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es súper importante señalarlo porque es una investigación, cierto, que va a la vanguardia en la concepción de la temática de discapacidad y pone a la base el reconocimiento, en este caso particular, del estudio sobre exclusión en la comunidad sorda del sistema de atención de salud mental, a las personas con discapacidad auditiva, las personas sordas, y las pone como centro de la investigación, no solo en el análisis bibliográfico y las técnicas, sino también en la escucha activa, ¿cierto?, que reconocemos desde CENADI, que son parte importante de la construcción de esta investigación y de las recomendaciones y sugerencias como que emanan, ¿cierto?, de este colectivo que tiene sus propias particularidades y que el equipo investigador muy bien recorre durante toda la trayectoria de esta investigación. Dicho eso, quisiera partir comentando algunos datos, algunas cifras y diagnósticos que permiten robustecer la información, ¿cierto?, y las barreras que ustedes identificaron, que enfrentan la población con discapacidad auditiva, las personas sordas, al enfrentarse a la atención de salud, sobre todo particularmente a la salud mental. Bueno, en esta línea, en el segundo Estudio Nacional de la Discapacidad del año 2015, cuando se indagó, ¿cierto?, sobre las dificultades y condiciones de salud de las personas con discapacidad que reportaron
un grado de discapacidad sordera, estamos hablando de aproximadamente, en ese minuto, de un N de 180.000 personas aproximadamente, que reportaron un grado de discapacidad en materia de sordera. Ahí también es importante señalar que de las personas con discapacidad que reportaron haberse atendido en el último año de referencia en espacios de atención, el 90% señala que asistió y fue atendido en espacios de salud. Y es muy relevante en relación a lo que estaba señalando muy bien Matías, que de ese porcentaje el 54% se atiende en los CESPAM, ¿cierto? En los espacios de atención primaria de salud, un 23% lo hace en los hospitales públicos y solo un 7% realizó las consultas de manera privada, que son datos, ¿cierto?, que nos permiten ir dando consistencia y conociendo el comportamiento de este grupo de la población. En esa misma línea, en el estudio se indagó sobre cuáles son los servicios de salud. Las personas lo evalúan como, en este caso la población sorda, como un facilitador o cuánta dificultad le genera estos espacios. El 37% de ellos señaló que tenía dificultad al acceder a la atención de salud, que es un porcentaje muy alto, señalando efectivamente que hay muchas barreras y muy pocos facilitadores. Dentro de las barreras principales que se han indagado en otros estudios está justamente la temática de intérprete de lengua de señas, la ausencia de este y el reconocimiento a la cultura de esta comunidad, que son las temáticas que el estudio después muy bien diagnostica y desarrolla como elementos para ir realizando las recomendaciones de un modelo de intervención. El grado de dificultad, después cuando vamos haciendo un doble clic, ¿cierto?, vamos indagando en cuáles son las dificultades de las personas con discapacidad auditiva. En el ámbito de salud se les preguntó por qué le ha generado sentirse triste, sentirse triste, bajo de ánimo o deprimido. Un 27% señaló tener una dificultad severa y sentirse triste o deprimido frente a este espacio de atención. Versus, que es muy interesante este dato, el grado de dificultad que presentan las personas en el ámbito de la preocupación, nerviosismo y ansiedad, un 50% aproximadamente, un 49.2% presenta dificultad moderada y un 25% un nivel de dificultad severa respecto a sentirse nervioso, ansioso a la hora de enfrentar los espacios de atención de salud. Señalar que en otras investigaciones, tanto Naciones Unidas, ¿cierto?, como la Organización Panamericana de la Salud, han señalado, ¿cierto?, que dentro de las líneas donde las personas se sienten mayormente discriminadas en los espacios, las personas con discapacidad, tiene que ver con el acceso a la justicia y el acceso a la salud, por las barreras que enfrentan al tratar de recibir el servicio. Y ahí está muy bien diagnosticado lo que señalaba el estudio respecto a que los profesionales, ¿cierto?, los profesionales y funcionarios que prestan el servicio no conocen, en este caso, la lengua de señas, la cultura de la comunidad, las necesidades, y generamos automáticamente una barrera, que es un elemento, ¿cierto?, que es importante tener presente en el entendido que finalmente la discapacidad es la condición de salud de una persona que al interactuar con el entorno, esta le puede mejorar sus niveles de funcionamiento, ¿cierto?, o le puede generar barreras y generar mayores niveles de dificultad. Es que lo que justamente esta propuesta quiere abordar, que son los factores ambientales. La persona con discapacidad auditiva, una persona sorda, su condición no la va a cambiar, pero sí puede cambiar todo el diseño social, todos los factores ambientales y actitudinales del entorno que le permitan acceder en igualdad de condiciones y oportunidades con los demás ciudadanos que demandan salud pública, ¿cierto? Bueno, dicho eso, que era como de contexto también, algunas reflexiones que tomé nota mientras presentaban respecto a la propuesta, ¿cierto? Este estudio aportaría a disminuir las barreras para el acceso a la atención de salud mental que están presentes hoy y que se evidencian con los datos que hemos presentado durante esta tarde.
hay que tener en consideración también que las personas sordas que actualmente tienen dificultad moderada, que era lo que estaba señalando, en su funcionamiento, en las actividades y en la participación de la vida diaria por sus condiciones de salud, están en una situación de riesgo, que es un factor de riesgo, que podría aumentar los niveles de dificultad, producto y a consecuencia, ¿cierto?, de no recibir una atención de salud que en el fondo le presenta barreras de entorno, de diseño universal, ¿sí?, que está consagrado como dentro de los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, justamente eliminar estas barreras y generar un diseño universal y accesible. Y finalmente, como señala la Organización Naciones Unidas, la discapacidad deriva de la falta de sensibilidad hacia la diversidad que representan las personas con discapacidad, por lo cual el Estado tiene la responsabilidad, ¿cierto?, de generar políticas públicas, que es la propuesta que está entregando hoy día el equipo investigador, para hacer frente a los obstáculos creados socialmente, a fin de garantizar el pleno de respeto de la dignidad, la igualdad y de los derechos de todas las personas. Eso a manera de reflexión en cuanto al estudio. Tomé algunas notas respecto a cuáles yo vería podrían ser las áreas a fortalecer y cuáles finalmente también serían los elementos que podríamos considerar. Destaco el uso de las tecnologías, que finalmente es un elemento importante, que iría de la mano con lo que señalaban respecto a la ética y la bioética, la necesidad de que estas personas como último recurso tengan que utilizar obviamente un intérprete de lengua y señas, pero hay que agotar hasta el último recurso para que las personas con discapacidad auditiva, las personas sordas, puedan acceder, porque estamos hablando de la salud mental, de un espacio privado donde hay que generar ciertas condiciones de confianza, donde hay información personal y reservada, por lo tanto ahí el uso de la tecnología es importante, el tema que mencionaban también de la telemedicina, pero en el uso de la tecnología también la necesidad de ir desarrollando dispositivos o utilizando ciertas plataformas, ¿cierto?, poniéndola a disposición, y destacar también el tema de la participación que esté dentro de todo el proceso de desarrollo con la comunidad de personas sordas, y hacer una diferencia también en las personas con discapacidad auditiva según tramo etario, que es bien distinto, ¿cierto?, las medidas que ustedes también señalan ahí, los niños y niñas, interviene fuertemente el ámbito educacional, hay una red que trabajar, los padres, la familia, y fuertemente después otro grupo que tiene que ver con las determinantes sociales, ¿cierto?, que son las mujeres. El tema de género también es importante que lo podamos revisar. En esta lógica, entonces, sería importante tener un trabajo muy territorial, comunitario, que este centro de recursos, ¿cierto?, de referencia, pueda ser un dispositivo que de soporte a toda la red de atención de la salud pública, a toda la red, entendiendo que, como bien señalaban el panelista anterior, las personas con discapacidad, particularmente la comunidad sorda, se atienden en la atención primaria de salud y en los dispositivos donde ellos llegan. Entonces, la campaña de sensibilización, de promoción que se propone en esta investigación también toma un mayor realce en cada uno de los puntos. No sé si estoy bien en el tiempo, dejaría un espacio para que pudiéramos dialogar o algunas consultas que puedan tener los demás participantes, pero a modo de general me parece una muy buena propuesta de investigación, reitero, y me quedo con el último punto como CENADI de desafío, que tiene que ver con ir haciendo alianzas y abriendo espacios para generar financiamiento en investigación en materia de discapacidad. Comparto esa propuesta y me voy con esa tarea al servicio para ver efectivamente cómo podemos generar mayores investigaciones y seguir indagando en esta problemática y dando soluciones. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Gloria, por tus comentarios. Nuestro tercer panelista es Juan Luis Marín. Él es profesor de Educación Básica de la Universidad de Los Lagos y está cursando el magíster en Lingüística en la Universidad de Santiago de Chile.
Juan Luis es director del Colegio para Sordos Dr. Jorge Ote Gabler, donde además enseña lengua de señas chilena, y es también presidente del Centro de Educadores Sordos de Chile y miembro del directorio del Instituto de la Sordera. Adelante, Juan Luis. Hola, ¿me ven bien? ¿La intérprete me ve bien? Sí. Perfecto, si hay alguna duda entonces me puede consultar. Muy bien, buenas tardes a todas, a todos quienes se han sumado en este seminario. Primero quisiera agradecer la invitación para compartir mi opinión al respecto. Y también quisiera felicitar al equipo de trabajo del EXSOR, porque ellos comenzaron con esta iniciativa, ¿ya? Entonces un primer paso, son los primeros pasos muy importantes para instalar esta temática. Las personas sordas tienen una gran necesidad, ¿ya? O sea, hay varias necesidades en educación, en muchas áreas, y esta es una de las principales, ¿no es cierto?, el acceso a la salud mental. Creo que uno de los aspectos principales que nos encontramos aquí, no sé, al ver, por ejemplo, adultos sordos, la problemática que se enfrentan, que viven experiencias de problemas de salud mental, de depresión, y qué sucede cuando una persona ya manifiesta estas problemáticas de salud mental. ¿Ya? Se relacionan estos problemas con muchísimos factores. En mi trabajo, en la escuela, yo veo esto muy frecuentemente en los niños y niñas sordas, desde los niños hasta jóvenes y adultos, o sea, a lo largo de su vida, en distintas etapas, van experimentando problemas de salud mental. Primero, por ejemplo, por los problemas de identidad. Cuando se presentó el tema y hablaron de que había un 90% de niños sordos con papás oyentes, la primera barrera que se encuentran es en su misma familia al tener barreras de comunicación. También, perdón, es muy importante para las personas que trabajan en esta área siempre trabajar en vinculación con personas sordas, compartir opiniones, eso es tremendamente necesario. No se puede trabajar en grupos cerrados y luego presentar las propuestas a las personas sordas. La comunidad sorda tiene que estar desde que se realice el trabajo, por eso también les felicito al EXSOR por cómo trabajaron. Ahora, dentro de los puntos que hablaron, se comentó el rol de los mediadores sordos, y eso es muy importante. Ojalá que se realice este trabajo a futuro a nivel nacional y que personas sordas de todo el país, líderes de la comunidad sorda, puedan participar y formarse como mediadores porque tienen la experiencia de la comunidad. Traen esa experiencia de la vida de la comunidad y pueden aportar en este ámbito como mediadores. Ustedes saben, personas de regiones, que la lengua de señas tiene variantes lingüísticas, ¿no es cierto? No es exactamente igual en todas partes, por lo tanto los mediadores tienen que ser personas de cada región. Creo que también es importante considerar esto desde la perspectiva de derechos de las personas sordas, porque hay muchas personas sordas que no tienen conciencia sobre sus propios derechos, que están acostumbrados a vivir discriminación en sus propios entornos, a aguantar eso de forma pasiva, a aceptar la discriminación, viviendo el audismo en su propia experiencia, y eso sucede muchas veces. Por lo tanto, hay que formar a la gente sobre sus propios derechos. Si es que la gente no sabe, no conoce sus derechos, ¿cómo se va a defender? Esa es una tremenda dificultad. Por eso ahora es compleja la situación en la que están las personas sordas. Acá en Chile habla mucho de la inclusión, ¿no es cierto? La inclusión escolar, que todas las escuelas deben abrir sus puertas a las personas sordas, por ejemplo, incluirlas.
Pero ¿qué sucede con eso? ¿Cómo se prepara cada lugar para la inclusión? Más bien yo veo una privación lingüística. Se priva a las personas sordas de adquirir una lengua y se les está obligando, por ejemplo, a hablar la lengua oral de la mayoría, a hacerse intervenciones médicas para parecerse a la mayoría, perdón. Entonces se cree que ahora esto está solucionado, que hay un acceso a través de la lengua de señas. Todavía hay muchas discusiones al respecto. Entonces, para comentarles, en Chile hay alrededor de 2.200 estudiantes sordos, algunos en escuelas integradas, otros en colegios de sordos. Las escuelas de sordos lamentablemente han ido cerrando sus puertas, ustedes lo saben, va bajando la matrícula y va creciendo la matrícula de las escuelas con integración. Entonces, de esta masa de 2.200, por ejemplo, el 71% de los estudiantes sordos están integrados, y están integrados en formas de situación individual de integración. 1 o 2 quizás por escuela, por lo tanto no tienen acceso a la lengua de señas, quizás no cuentan con intérpretes, no tienen modelos como educadores sordos en sus propias escuelas. Entonces, ¿dónde están los derechos de estos estudiantes? ¿Dónde está la posibilidad para ellos de expresarse, de comunicarse? Ellos viven discriminados, viven con una privación lingüística. Y eso es preocupante. Porque si lo pensamos en una situación, en el fondo, cómo esos niños sordos, que deberían tener las mismas posibilidades de los niños oyentes, desarrollan el lenguaje y pueden defenderse como personas, desenvolverse bien. La situación entonces sucede que, si es que además de los niños vemos la situación de las familias, también es tremendamente preocupante, porque cuando nace un bebé sordo, la familia no está preparada, no conoce nada sobre el tema, no conoce personas sordas, llega al hospital, se hacen las evaluaciones auditivas, ahí reciben el diagnóstico de que su hijo o hija es sorda, y sobre el qué hacer luego de recibir ese diagnóstico, reciben solamente información negativa, que el bebé tiene un problema, que el futuro va a ser complejo, y toda la información que se le entrega a la familia son cosas negativas. ¿Qué información se le da también sobre los audífonos, los implantes? Y la familia entrega a su hijo un poco para pensar en que se intervenga, y a veces las intervenciones fallan, generan problemas, y esos niños se van retrasando y no adquieren la lengua de señas en el momento oportuno. Los hospitales, los centros de salud deben informar a todas las personas que existe la comunidad sorda y que las personas sordas se tienen que desarrollar naturalmente con una lengua que es visual, que pueden adquirir naturalmente la lengua de señas. No puede solamente trabajarse desde un ámbito quizás más comercial con la implementación de implantes. Está la opción para personas que lo quieran hacer, pero se tiene que respetar primero a la persona como tal, a las personas sordas con sus características, que es una persona visual, independiente del grado del resto auditivo que tenga, da lo mismo. ¿Ya? Si es hipoacúsica, sorda, para todas las personas, lo primero es la lengua de señas para poder ejercer sus derechos, para poder comunicarse. Y si esto no se logra, la persona es mucho más vulnerable en su entorno a sufrir vulneraciones, a sufrir abusos, ¿ya? A sufrir violencia. Y esa persona que sufrió violencia, ¿a dónde va a acceder? Va a cargar con más problemáticas de salud mental. ¿Ya? Entonces, esta es la realidad, la situación que viven muchísimas personas sordas. ¿Ya? Entonces, yo les he comentado esto del área de la atención de salud, que debe generar cambios en su mirada sobre la persona sorda, ¿ya? Que la persona sorda no es alguien que se tiene que sanar, no está enfermo, es una persona sorda que tiene características, que es una persona visual, que tiene una lengua que podrá desarrollar naturalmente si se expone a ella, ya que las otras cosas, las ayudas técnicas son artefactos que puede o no utilizar. También lo segundo es la sociedad, que también hay que buscar un cambio en la perspectiva, que pase desde el asistencialismo, ¿no es cierto? No es que la comunidad sorda necesite ayudas ni ser mirada con lástima. Hay que quitar la palabra de ayudas
hay que convivir entre las distintas comunidades, trabajar en conjunto, ¿ya? Para lograr un cambio mejor. ¿Ya? El país quizás no está hecho para todos, entonces hay que generar un cambio en eso. Y lo tercero, desde el Estado, desde el gobierno, se ratificó la convención, ¿no es cierto?, de la ONU, y la convención señala ciertas cosas, pero eso no se aplica acá. ¿Ya? Se generan barreras para la aplicación de la convención, todos lo sabemos, barreras desde la Constitución. La ley también 20.422 busca la igualdad, ¿no es cierto?, de oportunidades de las personas con discapacidad, eso está bien, pero necesita profundizarse. Es una ley que es muy débil todavía, no hay sanciones, no hay medidas que aseguren el cumplimiento, y esa reglamentación se retrasa en existir. Entonces son muchas cosas las que faltan. Por eso hay que ser más firmes, las leyes tienen que ser más firmes. Ahora espero que con el cambio de constitución tengamos cambios, la situación mejore, se incorporen personas en la elaboración de esta que ayuden a abrir las mentes y a que todos estemos en una situación de igualdad y podamos convivir mucho mejor. Eso era mi presentación. Les agradezco a todas, a todos haber podido participar. Luego, si tienen preguntas, podemos generar un diálogo. Bienvenido. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Luis, por tus comentarios. Ahora María Rosa y el equipo de investigación tienen unos minutos por si quisieran responder o comentar alguno de los comentarios precisamente de los panelistas. Y después vamos a abordar algunas preguntas del público. Muy brevemente quisiera, bueno, primero que nada agradecer a los tres panelistas. Fue muy interesante escuchar sus comentarios. Anoté algunas ideas. Creo que fueron además bastante complementarias unas ideas con otras. A mí me hace pensar algunas cosas que creo que tenemos que darle más vueltas con respecto a cuál es la mejor forma de llegar al mayor número de personas sordas que requieran, especialmente para la parte de atención en salud mental. Y es difícil pensar cuál es la mejor alternativa, porque la alternativa de que no sea centralizado, yo entiendo que centralizado me causó mucho interés pensar en esa tensión entre lo centralizado, ¿no es cierto?, y lo que está más diversificado, pensando en llegar a más personas que consultan en lugares que no son particularmente los hospitales. La tensión está en que es muy difícil que todas esas personas puedan estar capacitadas, que podamos capacitar a todos los lugares donde pudiera llegar una persona sorda, porque la capacitación es compleja, sobre todo lo que tiene que ver con la lengua de señas, que es un proceso largo de aprender a usarla bien. Pero creo que hay que buscar un punto intermedio, de seguir pensando un sistema que llegue al mayor número de personas y que también tenga una unidad que se vaya especializando y desde la cual se puedan hacer estudios, de la cual se pueda asesorar a todo el resto del sistema. Por otra parte, me parece que lo que menciona Juan Luis es muy importante hacernos ver cómo desde la educación, desde la forma en que estamos educando a los niños sordos hoy en Chile, podemos estar sembrando en realidad un terreno fértil para los problemas de salud mental, más que para prevenirlos o tratarlos. También me parecieron interesantes los datos con respecto a cuál es el porcentaje de personas que consulta en distintos niveles, en distintas áreas del sistema educativo. Así que me voy con muchas cosas
anotadas y creo que, de nuevo, agradecerle a los tres porque fue muy interesante escuchar sus comentarios. Muchas gracias, María Rosa. Bueno, ahora vamos a dar un espacio para hacer preguntas. Si es que alguien quiere preguntar algo, puede hacerlo a través del chat. Por mientras, me gustaría tomar varias preguntas que han ido apareciendo. Se hablaba claro, de la centralización o del problema de que estos programas no se implementen en regiones. Alguien preguntaba también respecto a cómo incluir diferencias étnicas que podrían existir, y Juan Luis comentaba sobre las diferencias regionales de la lengua de señas, ¿cierto? Entonces, me gustaría partir preguntándole a quienes vienen del Estado, ¿cierto? A Matías y a Gloria, ¿cómo se está haciendo cargo hoy el Estado de ofrecer una atención específicamente en este tema que se haga cargo de las diferencias que existen dentro del país? Ignacio, creo que puede partir Gloria, porque ellos, Senadi sin duda, digamos, que lleva principalmente la política de rehabilitación y discapacidad, y yo puedo complementar en relación específicamente a salud mental. Sí. Respecto al rol del Estado en oferta para personas y personas sordas, específicamente señalar que desde Senadis se está impulsando distintas acciones, porque es muy importante justamente cuando se mencionaba al inicio del estudio la necesidad de contar con datos que nos permitan comprender el fenómeno y tener estos datos también con conocimiento de las variables territoriales, que también es importante para ir planificando, ¿cierto?, elaborando políticas públicas y políticas sociales. En el ámbito de las políticas públicas, el Servicio Nacional de la Discapacidad está hoy día impulsando dos grandes acciones. Quisiera comentarles primero que estamos en pleno diseño, ya hicimos la primera fase, que fue un diagnóstico participativo ciudadano, con todas las organizaciones de y para personas con discapacidad, la academia y distintos actores vinculados a la temática de discapacidad y el sector público, para levantar un plan nacional de calificación y certificación de discapacidad, que es un registro administrativo que tiene el Estado de Chile, que por la ley 20.422 es donde las personas están identificadas. Y este registro permite optar a todos los beneficios sociales, que es conocido como el RND, y este mismo registro también le da un reconocimiento a los hogares y a las familias que en ese hogar existe un miembro en situación de discapacidad, una persona con discapacidad, que efectivamente estos hogares necesitan mayores condiciones, específicamente de ingreso y otras, para mantener el estándar de vida. Dicho eso, el Senadis ha levantado la necesidad de tener un plan que permita cortar la brecha. Hoy día cerca del 15% de la población con discapacidad, del 16,7% de la población, ¿cierto?, de los 2.800.000 personas que tienen discapacidad, solo un 15% aproximadamente cuenta con su registro nacional de la discapacidad, que, vuelvo a insistir, es un registro administrativo que permite tener los antecedentes de las personas. Senadi está impulsando este plan para cortar las brechas y que toda la población a lo largo del territorio nacional pueda acceder a su calificación y certificación. Eso a nivel de una acción concreta en materia de registros administrativos y de ir conociendo la problemática. También, obviamente, hemos estado impulsando y desarrollando toda la estrategia en conjunto con el Ministerio de Salud que tiene que ver con un Plan Nacional de Rehabilitación Infantil. Reconociendo, ¿cierto?, que en los últimos años, también en una postura muy crítica como Estado, hemos hecho una rehabilitación, ¿cierto?, centrada más bien en la población adulta, que es la oferta que tiene el Estado, a través de sus centros comunitarios de rehabilitación y todos los dispositivos del territorio nacional, que está concentrado en la población mayor
que está de 18 años y más allá de que no está explícito, sino que está abierto a todas las personas con discapacidad, pero el comportamiento ha sido que se atienden en estos dispositivos a nivel nacional personas mayores, personas adultas. Entonces, el Estado va a elaborar un plan de rehabilitación infantil. El Plan Nacional de Rehabilitación está a cargo del Ministerio de Salud y Senadis ha ido desarrollando algunos pilotos para poder complementar el modelo de rehabilitación. Que el modelo de rehabilitación tiene que ser un modelo biopsicosocial, por lo tanto, para nosotros es súper importante esto porque todas las discapacidades, discapacidades auditivas, ¿cierto? Discapacidad visual, sensoriales, van a tener y deben tener un reconocimiento en sus planes de tratamiento y de rehabilitación o de habilitación. Entonces es importante tener un modelo biopsicosocial y que también tenga una gran componente comunitaria. Eso está en materia de rehabilitación infantil y en materia de rehabilitación. Por otro lado, para nosotros, en relación al panelista anterior, mencionar que Senadis ha invertido recursos y está desarrollando siempre estrategias para apoyar a los estudiantes con discapacidad auditiva, para que puedan acceder a la educación superior principalmente, cuenten con intérprete de señas, con dispositivos tecnológicos para que puedan desarrollar sus temas académicos, etc. Y en el ámbito de acceso a la justicia también se está generando en el programa de acceso a la justicia desde Senadis las condiciones para que toda la población pueda acceder a sus procesos de manera accesible. Y eso se canaliza a través de nuestra direcciones regionales. Por lo tanto, puntualmente desde el Estado estamos elaborando acciones, como les mencionaba, a nivel de registro administrativo, en materia de rehabilitación, en materia de educación. Obviamente nosotros somos un servicio que impulsa el desarrollo de esta temática en el Estado, apoyando a los ministerios sectoriales, como son salud, educación, trabajo, como ustedes bien saben también, la ley 21.015, que es una ley que Senadis ha estado promoviendo y hoy día estamos monitoreando. De hecho, se está haciendo una consulta en la página web de Senadis a 3 años de implementar la ley 21.015 de cuotas para personas con discapacidad que accedan al empleo. También estamos constantemente construyendo políticas públicas y monitoreando y haciendo seguimiento a estas políticas públicas. Efectivamente, las temáticas de discriminación, de diseño universal, de transporte, son demandas que son los desafíos que se nos vienen ahora en el mediano a largo plazo, pero en los ámbitos sectoriales se está trabajando con los ministerios responsables de cada una de estas políticas. Eso no sé si complementa Matías o se me queda algo fuera. No, yo creo, Gloria, que fue muy completa tu descripción y de alguna forma solamente especificar en algunos puntos. El primero de ellos es que efectivamente, y para entenderlo desde el punto de vista regulatorio, la prevención de las discapacidades y la rehabilitación son una obligación del Estado y de la sociedad en su conjunto. Y de esa forma constituye un derecho a las personas con discapacidad y su familia. Entonces, las personas con algún tipo de discapacidad tienen derecho a que el proceso de rehabilitación se integre y considere la participación de la familia y que se integren en los servicios, digamos, habituales, que incluye a los servicios de salud. Yo creo que el desafío, porque como se darán cuenta muchas veces, lo que está estipulado e incluso no solamente la normativa, sino que los convenios, digamos, son más positivos, son más optimistas que lo que ocurre en el territorio. Pero por lo mismo es necesario incorporar acciones de prevención e incorporar acciones de rehabilitación en la práctica habitual. Y por eso, en el fondo, el Plan Nacional de Rehabilitación busca juntamente integrarse con los otros planes para que no se considere a la población, por ejemplo, sorda, a la comunidad sorda, u otro tipo de poblaciones como separadas del resto, es decir, debieran estar integradas, ¿de acuerdo? Entonces, es más bien la adaptación de los servicios y de los equipos la que es necesaria hacer, más que de las personas sordas o con alguna otra condición. En segundo lugar, recalcar de que
a pesar de que se promueve la prevención de la discapacidad y la rehabilitación como esta obligación desde el punto de vista de los servicios, la implementación no solamente, digamos, desafiante, sino que también requiere presupuesto. Se habló, hubo una propuesta en algún momento desde el punto de vista del presupuesto de una ley que pudiera entonces asegurar el presupuesto. El problema es que las leyes no aseguran el presupuesto, sino tendríamos leyes para todo. Todos estaríamos buscando alguna ley que pudiera asegurar un presupuesto en el área que trabajamos. Las leyes no buscan presupuesto, lo que buscan es asegurar que, digamos, algunas situaciones que ocurren se detengan o disminuyan, básicamente porque mejora, sintetiza o perfecciona los mecanismos regulatorios. Pero no es necesario tener una ley para poder mejorar el presupuesto en relación a las acciones de los equipos de salud mental u otros equipos, por ejemplo, para personas sordas o para personas con otra condición. En ese sentido, parece ser más necesario un conjunto de actores, desde la investigación y las propuestas, como es la que estamos escuchando hoy día, y que es tan necesaria porque sabemos de que hay poca investigación, especialmente local, en relación al área, pero también la inclusión de, digamos, acciones de rehabilitación y de prevención de la discapacidad en las acciones, digamos, en el presupuesto. Y eso, la forma más fácil de poder, digamos, aterrizarlo, son los planes de acción. El Ministerio de Salud ha estado trabajando en el plan de acción de cáncer durante el año pasado, el plan de acción de salud mental durante el año pasado, este año que está a punto de ser lanzado, plan de acción de envejecimiento y plan de acción de rehabilitación y discapacidad. Y entonces, justamente lo que buscan los planes de acción es poder hacer, digamos, una bajada operativa, una hoja de ruta desde el punto de vista de la implementación de acciones que permitan llevar a cabo los planes nacionales. Y eso es tan importante como el plan nacional. El plan nacional puede incluir una política y estrategia muy bien definida, pero con grandes dificultades en la implementación. Entonces, creo que hay mucho por avanzar, pero de los elementos positivos es que al tener un plan nacional y al tener un plan de acción que incluye estrategias, acciones, indicadores de proceso, indicadores de resultados, presupuesto, cronograma, hace mucho más fácil entonces la planificación de los recursos y la planificación de cambios que, a pesar de ser lentos, pueden permitir en el mediano plazo poder integrar más adecuadamente a la comunidad sorda dentro de los servicios de salud. Y entonces eso es parte de lo que quisiera comentar y de nuevo, y perdón que insista, la necesidad de hacer el trabajo intersectorial. Nosotros sin CENADIS, salud me refiero, sin CENADIS que está en el Ministerio de Salud Social, es imposible trabajar en el área de rehabilitación y discapacidad. Y así con otros servicios sociales, pero también estamos hablando del tema de educación, se habló muy fuertemente del tema de educación, se puede hablar sobre otros temas, ¿cierto? Sobre acceso a ciertos servicios, a vivienda, por ejemplo, apoyo psicosocial y tantos otros tipos de acciones, apoyos necesarios para las comunidades más vulneradas. Y entonces, en ese sentido, sigue siendo necesario, y quiero recalcar, el trabajo intersectorial. Esto no es solamente, perdón que lo ponga así, un problema de salud, no es algo que solamente salud tenga que hacerse cargo, tampoco lo tiene que hacer CENADIS, es más bien la respuesta en conjunto que tiene que tener el Estado en forma coordinada con los diferentes actores, donde se incluye también aquellos que están fuera del gobierno, como son las organizaciones y las mismas personas sordas y las mismas comunidades que fueron bien representadas en esta investigación y que tienen que ser bien representadas también desde el punto de vista de la participación y de la acción, del diseño de la acción cuando hablamos de política pública. Gracias. Muchas gracias, Matías. Y bueno, justo terminaste tu comentario hablando de participación y por lo mismo me gustaría tomar también como
algunos conceptos que han ido apareciendo. Se ha hablado de establecer alianzas, de que estas propuestas y de que la investigación tiene que incluir a la comunidad sorda. Y por lo mismo me gustaría preguntarle a Juan Luis, que bueno, él es un miembro activo en organizaciones de la sociedad civil, representando a las personas sordas, y me gustaría saber qué es lo que falta, qué pasos hay que dar en concreto para asegurar una participación efectiva de la comunidad sorda en temas de salud y de salud mental en específico. Sí. Ahí está Juan Luis. Sí, perdón, no puedo ver bien a Juan Luis. Está como muy chiquitito, si lo podrían fijar un poquito. Perdón. Sí, espérame un segundo. Sí. Juan Luis. Sí. ¿Puedes repetirlo, Juan Luis, nuevamente? Sí, ahí sí, ya. Perfecto, voy a volver a repetir lo que había dicho antes. Disculpen, que no sabía con qué intérprete hubo ahí, había dos intérpretes, pero es un aspecto positivo. Bueno, con respecto a la pregunta, es muy buena pregunta, es muy importante esto para el trabajo. Cuando comienza este grupo a diseñar un plan de acción, siempre es importante que se invite a la participación de los representantes de la comunidad de sordos a nivel nacional. Esto, por ejemplo, existen diferentes instituciones importantes, por ejemplo, que están en todo Chile y que entregan ese aporte. Las asociaciones también existen, instituciones, Cresor, Universo, distintas agrupaciones que son importantes para la participación y el trabajo conjunto en el diseño de estrategias. En segundo lugar, también creo que es muy importante incluir para este trabajo siempre quien ha diseñado la estrategia son como personas que sí son hábiles en su disciplina, pero que les falta conocer un poco más acerca de la comunidad de sordos. No significa que trabajen solos, sino que se junten a través de reuniones para identificar las diferentes problemáticas que son importantes dentro de la comunidad. Entonces, ahora vamos a ir poco a poco, hemos ido integrando más personas. Por ejemplo, personas sordas existen y son muy hábiles en el tema de la salud. Por ejemplo, hay fundaciones de trabajo que están trabajando junto a los hospitales, en los SFAM. Ahí, en todos esos lugares es importante el trabajo en redes y poder ir articulándolas. Yo siento que aquí en Chile como que hay un grupo que está trabajando ahí de manera privada, hay otro grupo que está acá trabajando de manera privada, pero todos en distintos lugares y hace falta una red que pueda coordinar a estos grupos. También aprender a aceptar este trabajo coordinado. Y eso significa el respeto de cada grupo. Por ejemplo, yo sí soy, por ejemplo, hábil respecto al tema de educación. Es mi pertinencia. Entonces yo puedo participar junto a la salud. No, la idea es que no estén aparte. Bien, ahí venía mi respuesta. No sé si respondo bien o no, pero ahí me entrego, no sé.
Muchas gracias, Juan Luis. Nos han llegado por el chat, quizás no todos lo pueden ver, pero algunas experiencias e iniciativas que buscan incluir a la comunidad sorda en temas de educación y de salud, y que están realmente interesantes. Quizá una última pregunta para el equipo de investigación que estuvo trabajando en el campo, ¿cierto? Recolectando información con el personal de salud y con las personas sordas que participan del sistema de salud mental, ¿cierto? Y tiene que ver con el rol que ocupan las familias en este sistema. En el fondo, ¿cómo ustedes ven que la política pública, quizá con una mirada más externa, ¿cierto? ¿Cómo la política pública logra involucrar a las familias de niños y niñas sordas? ¿Y qué cambios se podrían hacer para mejorar esta participación? ¿Alguien más quiere responder del equipo? Maribel, Verónica. Dale nomás. Ya. Es una muy buena pregunta. Pienso que, bueno, voy a decir algunas ideas medio desordenadas porque creo que no tengo un planteamiento articulado al respecto. Sí decir que en realidad el rol de la familia es fundamental en el desarrollo de los niños, y es por eso nosotros pensamos como una de las alternativas era este programa de apoyo, acompañamiento, ¿no es cierto?, a las familias de niños y niñas sordos. Creo que hay programas a través de distintas instituciones que están dirigidos a la familia, programas públicos. Sé que Senadis tiene algunos programas dirigidos al ámbito preescolar. Quizás ahí también habría que pensar cómo involucrar a este grupo de familias específicos. Creo que es muy importante también, como decía Juan Luis, en esto de las iniciativas aisladas y la red. Creo que la familia también es un grupo importante. Algunas familias, hay algunos grupos de familias de niños sordos que están más organizados porque se han acercado a alguna institución o a través de las escuelas. Creo que sería muy importante que en esta red de iniciativas aisladas que están en este momento y que tenemos que ver cómo trabajar para unirlas, como nos planteaba Juan Luis, también incorporemos a la familia, que no se nos olvide la familia. Y la familia creo que tiene que trabajar más estrechamente con la comunidad sorda y con la comunidad sorda con las familias, entre otras cosas por el tema fundamental de la lengua. Es preocupante que muchas familias no se acerquen, no conozcan, no sepan cómo, no sepan lo importante que es el aprendizaje de la lengua de señas para poder mejorar desde muy temprano la comunicación con sus niños. Eso. Muchas gracias. Y bueno, vamos a ir cerrando el seminario. Muchas gracias a todos por conectarse. Le agradecemos también al equipo de investigación por el trabajo que han realizado, por la presentación, y a los panelistas por darse el tiempo de participar y de comentar este estudio con su experiencia desde sus distintos puntos de vista, ¿cierto? Les recordamos que este video y las presentaciones van a estar disponibles desde mañana en el sitio web del Centro de Políticas Públicas, que es politicaspublicas.uc.cl, y que el artículo será publicado también en el libro Propuestas para Chile, que se lanzará en marzo de 2021 y también va a estar disponible en nuestro sitio web. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por su participación y que tengan una muy buena tarde.